Hola amigos, qué alegría estar de nuevo con ustedes compartiendo esta travesía filosófica. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior se hizo una breve síntesis de lo que es la metafísica. Hoy vamos a hablar de algo muy cercano, que es justamente la ontología. Lo primero que considero es conveniente aclarar es que para muchos metafísica y ontología son dos tratados diferentes que abordan el ser. Para otros, como para mí, la metafísica y la ontología son exactamente lo mismo. Para los que consideran que metafísica y ontología son cosas diferentes, aseguran que la metafísica tiene como objeto de estudio el ser en cuanto ser. Eso ya se dijo en la sesión anterior. Y que la ontología, por el contrario, estudia el ser en cuanto ente. Yo no quisiera detenerme explicando esta parte, más bien quisiera exponer mi punto de vista. Yo considero que la metafísica y la ontología son dos tratados, no son dos tratados, son el mismo tratado. Las razones que las hacen diferentes son más de carácter histórico. De hecho, la metafísica en la historia ha tenido como dos momentos. Primero, cuando la metafísica se equipara con la teología, se confronta, se iguala con la teología. Estamos hablando precisamente de la época, de la etapa de los griegos y la etapa cristiana, cuando se consideraba que Dios era el ser. Tengan en cuenta que la metafísica estudia el ser en cuanto ser, mientras que la teología estudia a Dios. Entonces, si el ser en cuanto ser es Dios, si le atribuimos todas las características y propiedades trascendentales del ser a Dios, entonces la metafísica no es más que una teología. Es decir, el ser es uno, verdadero, bueno, bello, eterno, y esas características son las mismas que revisten a Dios. Dios es el principio óntico constitutivo de todo cuanto existe. Luego metafísica y teología es lo mismo. Más adelante aparece otra etapa, otro momento en la historia de la metafísica, que es justamente la modernidad. Y en la modernidad se equipara o se iguala la metafísica con la gnoseología. Estamos hablando de la modernidad, y en la modernidad aparece el racionalismo. Y dentro del racionalismo se considera que el principio de donde emergen todas las ciencias es justamente la razón, el pensamiento, el conocimiento. Y el conocimiento es abordado por otro tratado de la filosofía, que es la gnoseología. Entonces, si la gnoseología es la filosofía primera, la gnoseología es igual a la metafísica. En este contexto, los filósofos de esta época como Kant, Descartes, Malebranche, Christian Wolff, Pascal, Leibniz y Johannes Claude, que es el primero que introduce o acuña el término ontología, ellos quieren crear una cosmovisión más racionalista, al margen de lo religioso. Quieren superar justamente todos los prejuicios medievales. Por esa razón, ellos consideran que la palabra metafísica no es una palabra muy rigurosa, porque está revestida de cierta religiosidad, de cierta tendencia como mística. Eso de metafísica, más allá de lo físico, no les gusta, pero ven la necesidad de estudiar el ser en cuanto ser, que es el objeto de estudio de la metafísica. De ahí que Johannes Claude acuñe por primera vez la palabra ontología. Onto significa ser, y logía viene de logos, que significa estudio. Luego ontología es estudio del ser. Luego nos podemos dar cuenta claramente que si la metafísica estudia el ser en cuanto ser y la ontología es el estudio del ser, por tanto podemos concluir que metafísica y ontología es exactamente lo mismo. Bien, ya a estas alturas podemos responder preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la definición etimológica y conceptual de metafísica y de ontología? ¿Cuál es el objeto de estudio de la metafísica o de la ontología? ¿Cuál es la región de estudio de la metafísica y de la ontología? ¿Cuáles son las propiedades trascendentales del ser? Y de esta manera hacemos una breve síntesis, una pequeña introducción a la metafísica y a la ontología. No me resta más que decirles que sean felices y no olviden oprimir el botoncito rojo. Sean felices, Bella les dice. Hasta la próxima.